México en la época global. Nuevamente con ustedes la profesora Verónica Velázquez Monroy con este noveno video de Historia de México. México en la época global. En el proceso de globalización que ha experimentado México en los últimos años, han contribuido las reformas constitucionales que permiten la inversión privada en tierras ejidales, la adecuación de la ley de inversión extranjera que permite la participación hasta del 100% de inversión foránea en prácticamente todos los ámbitos económicos, la desclasificación de productos petroquímicos básicos y estratégicos y la aceleración, privatización y supresión de empresas propiedad del Estado, independientemente de su condición estratégica o no para el desarrollo del país y de sus regiones. Simultáneo al proceso de apertura, se experimentó una persistente contracción del mercado interno, fenómeno que contribuyó para que la estructura productiva se orientara a la producción de bienes para la exportación, lo que dejó en un segundo plano la producción de satisfactores para el mercado interno y llegó al extremo de hacer dependiente a la economía de la producción externa de alimentos. La globalización ha estrechado la dependencia de México con Estados Unidos, la cual se está transformando en integración regional subordinada, pues los territorios y la fuerza de trabajo que requieren los empresarios extranjeros están disponibles en las regiones de México. Los factores que influyen sobre el actual patrón de desarrollo de México se derivan de la política de apertura del sector externo de la economía que inició en la década de los años 80 del siglo pasado. La globalización ha consolidado a determinadas entidades federativas de México como maquiladores y a otras como consumidoras de fuerza de trabajo para regiones maquiladoras de Estados Unidos. ¿Por qué se dice que México es un país globalizado? La revolución de las nuevas tecnologías que aportan avances científicos en favor de la globalización, ya que dan nuevas formas de comunicación internacional. Nuestro país cuenta con enormes recursos naturales y monumental herencia cultural. Los monumentos son fieles testigos de la misma. ¿Cuántos tratados de libre comercio tiene México? Actualmente México cuenta con 13 tratados de libre comercio, firmados con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países, 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. Los tratados de libre comercio de México son Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, Canadá. Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica, Tratado de Libre Comercio México-Colombia, Tratado de Libre Comercio México-Chile, Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, Tratado de Libre Comercio México-Israel, Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte, Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea de Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio México-Uruguay, Tratado de Libre Comercio México-Japón, Tratado de Libre Comercio México-Perú, Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica, Tratado de Libre Comercio México-Panamá, Tratado Integral y Progresista Asociación Transpacífico y Alianza del Pacífico. El número 1, el Tratado de Libre Comercio de México, de Estados Unidos, Canadá, TEMEC. Este es uno de los más reconocidos tratados de libre comercio en los que participa México. Los países participantes son Estados Unidos y Canadá, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Entre sus principales beneficios se encuentra el reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. El 2, Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica. Este Tratado de Libre Comercio en México entró en vigor en 1995 con el objetivo de crear una zona de libre comercio, impulsado el proceso de integración regional y continental. Una característica muy particular de este tratado entre Costa Rica es que marca las medidas fitosanitarias y zoosanitarias en el sector agropecuario
y los subsidios de la exportación, así como las medidas de normalización y comercialización de este sector. Tratado de Libre Comercio México-Colombia. Este es uno de los más recientes tratados de libre comercio con los que cuenta México, firmado en el año 2011. México y Colombia llegaron a los acuerdos de facilitar el intercambio comercial y responder a los cambios en los procesos productivos y la relocalización de la proveeduría de insumos en la región. Tratado de Libre Comercio México-Chile, otro país perteneciente a la lista de tratados de libre comercio que tiene México es Chile, firmado en 1999. Dicho acuerdo, ha tenido finalidad de liberalizar una zona comercial y crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración y solución de controversias. Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea. Otro de los tratados de libre comercio en los que México forma parte es precisamente el de México y la Unión Europea, en el cual participa un gran número de países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia, Chipre, Eslovenia, Malta, República Checa, Hungría, Polonia, Estonia, Eslovaquia, Letonia y Lituania. Este tratado de libre comercio en México entró en vigor el 1 de julio del 2000 y sus principales objetivos han sido fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, libertades preferenciales progresivas recíprocamente en el comercio de bienes y servicios, dinamizar la actividad comercial y económica entre los tratados de libre comercio que ha hecho México y tiene un gran peso de importancia, pues la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista. Han invertido más de 185 mil millones de dólares en el país desde que el acuerdo entró en vigor. El sexto, Tratado de Libre Comercio México-Israel. Este Tratado de Libre Comercio en México con Israel se firmó en el año 2000 con el objetivo de intensificar el comercio y la economía por medio de la liberación de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de los países coordinados. Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte. En los tratados de libre comercio a los que pertenece México está el del Triángulo del Norte, en el cual participan en conjunto con El Salvador, Guatemala y Honduras. Entró en vigor en el 2001, teniendo como objetivo fundamental establecer una zona de libre comercio que permita avanzar en el fortalecimiento de la integración entre los cuatro países. El Triángulo del Norte de Centroamérica es el tercer socio comercial de México en América Latina y el Caribe, después de Brasil y Colombia. Tratado de Libre Comercio en México, Asociación Europea de Libre Comercio. Uno de los tratados de libre comercio que tiene México actualmente es uno de la Asociación Europea de Libre Comercio. Entró en vigor en el año 2001 y los miembros son República de Islandia, Reino de Noruega, Principado de Liechtenstein y la Confederación Suiza. Su principal objetivo es crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del establecimiento de una zona libre de comercio para la apertura de oportunidades externas de desarrollo. En 2011 se firman los protocolos modificatorios de los acuerdos sobre agricultura entre México y la AEL, en donde establecen el trato preferencial otorgado en dicho tratado será aplicado a los productos que cumplan con los requisitos de origen cuyos embarques únicos sean segmentos en un país no parte del acuerdo. Tratado de Libre Comercio México-Uruguay. El Tratado de Libre Comercio de México con Uruguay busca fortalecer la integración económica regional y crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y servicios producidos en sus territorios. Este fue firmado el 15 de julio de 2004. El Tratado de Libre Comercio México-Japón. El acuerdo entre México y Japón fue firmado en 2004 y entró en vigor en 2005.
Esta cooperación bilateral ha estado orientada en fortalecer el acercamiento económico entre ambas naciones. Además, brinda certidumbre jurídica, acceso preferencial, diálogo institucional y ha sido complementario para los dos países, pues Japón importa alrededor del 60% de su consumo de alimentos. Japón ha sido un gran socio comercial para México y el país se ha mantenido a lo largo de los años entre los principales proveedores de diferentes productos como lo es el mango, el aceite de sésamo, el jugo de naranja congelado, tomates, carne de cerdo bovino y caballo. Tratado de Libre Comercio de México y Perú. El Tratado de Libre Comercio con Perú se firmó en el año 2011 y el acuerdo incorpora disciplinas en materia de acceso de mercados, reglas de origen, reconocimiento de denominaciones de origen, salvaguardias, prácticas desleales del comercio, obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, reconocimiento mutuo de títulos profesionales, inversión, servicios, asuntos institucionales y solución de controversias. Tratado de Libre Comercio de México y Centroamérica. En el año 2011, los países de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua firmaron el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. Este acuerdo ha permitido aumentar y facilitar el comercio en la región. Incluso en 2016, el comercio con Centroamérica representó el 21% del comercio de México con América Latina y el Caribe. Tratado de Libre Comercio de México y Panamá. El Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá se suscribió el 3 de abril del 2014. Entró en vigor a partir del 1 de julio del año 2015. Este acuerdo ha profundizado la integración económica del país con Centroamérica, consolidar la seguridad jurídica en las transacciones internacionales y abrir nuevos mercados a las exportaciones mexicanas. Tratado Integral Pacifista de Asociación Transpacífico. Este acuerdo era conocido como el Tratado de Asociación Transpacífico por sus siglas en inglés. Sin embargo, ante la salida de Estados Unidos, los países de México, Australia, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam buscaron continuar con su vigencia. Por lo tanto, en 2017 dichos países convinieron el valor de materializar los beneficios del TPP con la visión de expandir la membresía del nuevo acuerdo a otras economías. Esto dio como resultado el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, por sus siglas en inglés CPTPP. El acuerdo no sufrió cambio alguno. En lo anterior estipulado, las características principales de este tratado incluye sustancial acceso a mercados, enfoque regional sobre los compromisos, afrontamiento de nuevos desafíos comerciales, comercio incluye y plataforma para la integración regional. La Alianza del Pacífico. Si bien la Alianza del Pacífico no forma parte de los tratados de libre comercio de México, es importante dar mención, pues su negociación México concretó una mayor relación comercial con Chile, Colombia y Perú. Este acuerdo ha profundizado la integración de estas economías y ha definido acciones conjuntas para la vinculación comercial con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico. En la siguiente imagen puedes apreciar el panorama completo de los tratados de libre comercio de México con otros países. Te recordamos te suscribas para que se te notifique en cuanto se suba el siguiente video. Hasta la próxima.